Hola a todos, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestro último video del portafolio. Me da tristeza dejarlos ir, de verdad es una cosa que me ha gustado muchísimo y que he disfrutado un montón. Y pues me deja ahí como el huequito en el corazón dejarlos ir. Pero bueno, nada de tristezas hoy. Hoy lo que vamos a hacer es algo que yo llamé el tag del profesor. Y pues va a ser un poco para que me conozcan un poco como lo que soy y también como para integrar cositas que hemos aprendido, bueno, que he aprendido de la teoría. Entonces los invito como a participar de este espacio y me alegra mucho tenerlos aquí. Les dejo por aquí la frase de la semana. Bueno, como pueden ver por aquí ya anda la ruleta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a girar esa ruleta y pues aquí tengo una lista de preguntas de la cual me voy a basar pues para responder. ¿Listo? Entonces vamos a girar la ruleta. Entonces, el primera es la pregunta número 3 4. La pregunta 4 dice, ¿trabajar solo o en grupo? Bueno, yo tengo ahí una vaina. Yo en mi universidad he sido muy abierto a trabajar en grupo. Me gusta mucho a la hora de aprender trabajar en grupo. Me gusta mucho porque es como la oportunidad de ver distintos puntos de vista y pues siento yo que dos, tres cabezas piensan mejor que uno. Sí, de hecho creo que les hice un videito de trabajo en grupo, entonces se los voy a dejar ahí en las anotaciones. Bueno, y te lo tengo ahí un lío con eso y es que digamos a la hora digamos de planear una clase o de cuadrar ese tipo de como actividades, me gusta hacerlo solo. Siento que es como algo muy íntimo que yo tenga como con el grupo, entonces me gusta mucho hacerlo solo, eso. No sé si sea malo o bueno eso, pero pues bueno, así soy. Listo, veamos la siguiente pregunta. La cha 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 cha. Ay. La pregunta uno. La pregunta dice, ¿de qué forma aprendemos? Bueno, pues si vieron un video de la teoría de aprendizaje de pronto tienen como una idea, pero en términos generales yo creo que uno aprende haciendo y lo he verificado en mi vida y lo he verificado a lo largo de mi carrera. Siento siempre que a la hora que uno hace las cosas o empieza a trabajar con los conceptos que uno tiene, es que uno de verdad está aprendiendo. Por ejemplo, nomás en esta clase, yo siento que yo aprendía como lo que decía la teoría, no tanto como de las discusiones, sino lo aprendía más cuando yo me sentaba y manipulaba los conceptos, que era a la hora de hacer el texto procedimental, a la hora de hacer los mapas. Entonces siento que a la hora que uno está manipulando las cosas es que uno de verdad está aprendiendo. Y también yo creo que hay como ciertos niveles de aprendizaje. Si hay como un nivel de pronto observacional e meditativo, un nivel cuando usted ya tiene como experiencia y lo ha hecho hartas veces, y un nivel en el que creo yo que es como el máximo cuando usted ya puede explicarlo claramente a una persona y la persona le entiende. Sí, entonces creo que yo veo de esa forma el aprendizaje. Yo lo veo como algo que, como un proceso que uno va construyendo día a día y que se logra haciendo. Listo, veamos qué pregunta nos toca ahorita. Ay, ay, ay. La número 3. 3. ¿Cómo sería mi aula perfecto? Pues, yo soy un poco idealista con esto, la verdad. Yo siento que sería como un lugar donde todos estén como haciendo, o sea, como yo no me veo tanto como yo dictando la clase, sino como los veo a todos ahí haciendo, trabajando pues, en lo que estén haciendo, que sea un espacio para embarrarla y que no pase nada si no la embarra. Yo, pues no sé, siento que este curso me ha quedado un montón, que embarrarla no es tan grave y que de hecho se aprende muchísimo de cuando uno la embarra. Entonces agradezco ese aprendizaje y creo que lo generalizaría a mis aulas.
Y me encantaría como que hubiera como estaciones de trabajo y que estén como trabajando entre todos juntos. Esa sería como mi aula perfecta. Bueno, veamos cuál nos toca ahorita. La pregunta 13. 13, 13. Bueno, la pregunta 13 nos dice, ¿qué cosa me impresionó del conductismo? Yo creo que definitivamente el conductismo me impresionó la forma en que, como con solo condicionar vainas, podemos como afectar tanto a una persona. Lo veíamos en el ejemplo de este pequeño Albert, o también en la simple película El experimento, como a partir de condicionar a la gente, uno puede lograr que hagan como cosas que de pronto estén en contra de la ética o como cualquier cosa literalmente, si se hace como con el estímulo adecuado. Entonces me sorprende eso, pero también siento que nos crea como cierto compromiso a los profes de ver, pues, pucha, qué cosas estoy yo condicionando en mi aula y de verdad si son valiosas para mis estudiantes. Listo, veamos la siguiente pregunta. La pregunta 9. El tema más difícil de matemáticas que yo puedo de explicar. Yo les expresé alguna vez en clase, creo. Y yo veo el tema más complejo, el tema más difícil veo yo es el tema de los números. O sea, me parece muy, muy difícil el tema de asociar como la noción de cantidad a un número. Sí, eso me parece como que es supremamente abstracto y que pues se le enseña a niños muy chiquitos. Y además es algo como tan fundamental que veo, no sé, no sabría yo, digamos, cómo ilustrarlo, cómo hacerlo. Entonces me parece como un reto cuando me toque enseñar ese tema, va a ser como, boom, el tema. Vamos, ¿cuál nos toca ahorita? La pregunta, ta. 8. La pregunta 8. Esta es pesada. ¿Qué me indigna ver en un aula de clase? No sé, yo siempre he creído mucho que ser profesor es más que cuestión de saber vainas, es cuestión de preocuparse. Y de verdad me da mal genio ver un aula donde el profesor no se preocupa por lo que está haciendo. En diversos sentidos, ¿sí? En el sentido de que no prepara su clase, en el sentido de que le da igual las notas que saquen sus estudiantes, o sea, no se preocupa si les va mal o no se preocupa si están fallando, todo lo ve como culpa de ellos, me parece eso terrible. Y también cuando no los escucha, cuando yo veo, juepucha, no creo que es muy importante escucharlos, tanto las cosas buenas que nos tengan que decir como las cosas malas. Y todas son bienvenidas y son importantísimas en la clase. Entonces creo que eso me molesta muchísimo cuando lo veo en una aula de clase, cuando no pasa eso. Bueno, veamos la siguiente. La 12. La 12. La 12. El tema de matemáticas que me parece supremamente interesante. Bueno, yo diría... ahí tengo como dos hijitos ahí. El primero es que me gustó mucho en el colegio cuando yo vi geometría. Me encantaba. Me encantaba porque siempre era con dibujitos y todo era como aplicado a la realidad. Entonces yo digo como, wow, la geometría. Me encanta mucho todo lo que es geometría euclidiana. Y de hecho cuando yo hice un curso en la otra universidad en la que estuve, la Conrad, allá hice yo un curso de geometría euclidiana y fantástico, increíble. Entonces me parece una cosa súper bacana la geometría. Y el otro hijito que tengo de matemáticas se llama teoría de números y pues le empecé a coger gusto este semestre. La verdad mi experiencia con ese curso inicialmente cuando lo vi en matemática estructural no fue como la mejor. Pero ahorita que lo vi este semestre con más calma y con un súper profesor, creo yo que le estoy empezando a coger el gusto a esta teoría de números.
Bueno, a ver, veamos qué nos separa ahorita la ruleta. La 7. La 7. A ver, aplicación de la teoría sociocultural que sí o sí va a hacer. Yo diría que algo que me pareció muy interesante de la sociocultural es la enseñanza reflexiva. Me pareció muy clave eso, porque veo yo que parte del éxito de nuestro trabajo como docentes es estar en una permanente reflexión y en un permanente mejora. Sí, yo soy un poco perfeccionista y creo que siempre hay marco de mejora de las cosas. Y eso aplicaría también, creo yo, a la práctica de enseñanza. Entonces yo creo que esa parte de la teoría sociocultural me parece como clave aplicarla. Y claramente lo voy a hacer. Listo, veamos qué más preguntas nos tienen por aquí. La pregunta 6. A ver, la pregunta 6. Aplicación cognitivista que también voy a hacer. A ver. Me pareció muy interesante el entrenamiento de autoinstrucciones. O sea, como una persona se da instrucciones a sí mismo. Eso me pareció muy interesante y creo que lo voy a aplicar con mis estudiantes. Creo que cuando uno está como en sintonía a lo que está pensando y lo que se está autodiciendo, eso le ayuda a un montón. Primero para recordar cómo se hacen las vainas y segundo para interiorizarlo un poquitico más. Entonces creo que eso lo voy a aplicar claramente cuando esté por ahí. Por allá tendrán estudiantes míos hablando solos. A ver, siguiente pregunta. Venga, a ver qué nos tiene la ruleta. La 5. Ay, Dios. Aplicación conductista que voy a aplicar cuando esté ejercito. Me gustó mucho y me llamó mucho la atención el acuerdo de contingencias cuando los estudiantes, como uno quiere como trazar un plan de acción con los estudiantes, plantear un objetivo de aprendizaje, sobre todo para los que no la dan tan fácil. Me pareció muy interesante y pues bueno, cuando lo aplique les cuento cómo me va, pero creo que es muy chévere porque cuando está en el papel o cuando se hace así como un acuerdo verbal, me parece como sumamente significativo y creo que un estudiante valoraría mucho eso. A ver, la pregunta. Esa 2 no va a salir. No creo que salga, la verdad. La 14. 14, 14. Que me impresionó del cognitivismo. La verdad diría yo que me impresionó muchísimo cómo el conocimiento se vuelve un poco temático, como el aprendizaje se vuelve un poco matemático. Y de hecho, esta fue como la teoría que más me gustó, precisamente creo por eso. Y es que ellos ven las teorías cognitivas, la social y el constructivismo, ven el conocimiento como algo que se va construyendo a partir primero de unos bloques fundamentales y a partir de eso se construyen más cositas. Y así, sí, con una suerte de inducción. Entonces creo que soy como muy afín con ese tema de la inducción, entonces creo que me gusta mucho verlo aplicado al aprendizaje. También me gusta porque el aprendizaje se vuelve algo como, como un proceso como que sigue siempre como un mismo patrón, como un mismo molde. Entonces me parece como muy chévere esa perspectiva del constructivismo y creo que es algo que es muy interesante, cómo se conecta un poco eso con la parte matemática. Eso me pareció algo supremamente impresionante. Veamos la siguiente pregunta. Uf, quedan 4. La número 10. Mi mayor habilidad docente. Bueno, no es por vanagloriarme ni nada parecido, pero me considero muy hábil en organizar y planear cosas. Siento que tengo un talento para eso. Me gusta mucho cuadrar horarios, me gusta mucho
organizar temarios, me gusta mucho planear una clase, yo me gozo muchísimo la planeación. Entonces, me parece que esa es como mi super habilidad y creo que me va a ayudar un montón cuando esté ejerciendo. Porque siento que muchas veces pecamos porque falta como ese detalle. Entonces creo que eso me va a ayudar un montón para cuando esté ejerciendo. Venga, a ver. La siguiente, a ver. La 11. Mi mayor debilidad docente. Yo diría que me parece como algo muy difícil tener la habilidad como de que mis estudiantes se sientan seguros en mi clase. O sea, porque siento que de pronto la forma en la que soy yo no da como para eso. Entonces me da como susto no lograr eso. Eso es como un miedo, diría yo, que tengo. Y sobre todo me da mucho miedo embarrarla. No sé, yo le contaba a la profe que yo como que siempre había como mi primera clase como algo trágico, que no se va a dar. Entonces creo yo que ese miedo como embarrarla y también el hecho de que me da susto como que mi personalidad no permita como crear un ambiente seguro para mis estudiantes es algo como que me aterra y siento que es algo que debería yo creo mejorar. A ver, la pregunta que sigue, a ver, la dos yo digo que sale últimas, a ver. Efectivamente, la dos de últimas. Nos tocó la 15. La 15 es ¿qué me impresionó de la teoría sociocultural? A ver, me impresionó mucho cómo la sociedad es tan clave a la hora y cómo lo que nos está alrededor nuestro es tan clave a la hora de aprender. Porque parte de lo que nos entra por nuestros sentidos lo vamos a usar a la final a modo de herramientas para trabajar lo que estamos viendo. Entonces me parece muy interesante y eso hace como de pronto cuestionarme, de pucha, qué tan clave, lo clave que es de pronto ir a la escuela y estar presencialmente todos juntos. Y más en estos momentos tan duros que estamos viviendo. Entonces creo yo que en ese proceso se da algo mágico, diría yo, en los espacios en los que uno aprende. Y ya nuestra última, ya para qué giro, ya es solo la 2. Entonces la 2 es cómo se debe evaluar el aprendizaje, pues desde mi humilde opinión. Y la respuesta es depende. Yo siento que cada cosa tiene como su forma de evaluarse. O sea, yo siento que, digamos, un examen de matemáticas no se puede, digo, la matemática no se puede evaluar igual, no sé, a las sociales y eso, y a las humanidades. Yo creo que es como, son cosas que cada cosa tiene como su particularidad, toda muy valiosa, la verdad. Pero primero que todo es clave como distinguir, bueno, qué tipo de cosas estoy evaluando y a partir de eso diseñar la forma de evaluación. Y la verdad, y esto se aplica en general, yo la verdad no creo en los exámenes, no sé, yo espero no tener que hacer exámenes cuando yo esté, porque yo por lo menos he tenido como experiencias muy negativas con los exámenes, o sea, me pasa, yo soy el tipo al que le pasa que lo sabía y no la logró en el examen por estar nervioso, o que la sabía, pero no la logró pensar en el examen porque no la logró pensar, ¿sí? Como que no se le ocurren vainas haciendo los exámenes. Entonces creo yo que el aprendizaje siempre creo mucho como en las cosas que los estudiantes van haciendo poco a poco, ¿sí? Que van como cada día como contribuyendo su granito de arena a construir su conocimiento y donde ellos son los protagonistas, ¿sí? Por ejemplo, me gusta mucho, por ejemplo, esta idea que hacemos del portafolio y también las de los mapas, porque siento que es algo como que uno va haciendo poco a poco y que lleva como un proceso y se valora muchísimo ese proceso, ¿sí? Yo diría que también clave en el aprendizaje es valorar el proceso y darle oportunidad al estudiante que la embarre y que se sienta bien porque la está logrando. Y bueno, ya con esta última pregunta terminaríamos este video y también el portafolio. De verdad, no sé, me ha pegado tanto a este espacio. Me gusta mucho porque siento que muchas veces como que tenemos cosas que decir y no las hacemos por X o Y motivo. Y siento que este espacio ha sido como la forma de pronto de hacerlo un poco. Me va a pesar ya terminar con este proyecto.
porque me lo gocé mucho, lo disfruté mucho. De verdad, gracias a mis profesores, Paula y Luis, por permitirme, pues, por permitirme compartir lo que estaban haciendo y sobre todo ustedes por escucharlo y ver el contenido. De verdad, me alegra mucho todo, como los aprendizajes que he tenido y todas las reflexiones que han quedado acá. Y nada, entonces me despido hoy y espero nos veamos pronto en algún otro momento. Muchas gracias por todo. Un saludo.